Imagínate por un momento que estás frente a un tesoro invaluable, un mapa que promete dirección, sabiduría y paz. Pero ¿qué pasa si al intentar descifrarlo cometiste errores que te alejaron del verdadero propósito? ¿Alguna vez te has preguntado por qué, aunque lees la Biblia regularmente, algunos pasajes te parecen distantes? Podría ser que Dios esté hablando, pero tú no puedas escuchar claramente. Quizás estás estancado en interpretaciones superficiales, siguiendo tradiciones ciegamente o, peor aún, leyendo sin aplicar las enseñanzas a tu vida. Muchos cristianos, con buenas intenciones, terminan cayendo en trampas que oscurecen la verdad y debilitan su fe. Pero no te preocupes, no estás solo. En este vídeo exploraremos los 10 errores más comunes que cometen los cristianos al estudiar la palabra de Dios. Errores que, si no se evitan, pueden convertir algo tan sagrado en una mera lectura rutinaria. Pero ¿estás cometiendo alguno de estos errores sin saberlo? ¿Qué consecuencias puede tener esto para tu vida espiritual? Y lo más importante, ¿cómo corregimos nuestro camino y leemos la Biblia como Dios realmente quiere? Prepárate para un viaje de transformación. Haga clic en el botón de suscripción y active la campana ahora para asegurarse de no perder esta oportunidad de profundizar su fe y comprender la palabra con más claridad y poder. Descubramos juntos el verdadero tesoro de la Biblia. En un mundo cada vez más acelerado, la prisa se ha convertido en un sello distintivo de nuestra vida diaria. Todo se hace a gran velocidad. Los mensajes se leen rápidamente, las comidas se consumen en pocos minutos y lamentablemente, incluso la lectura de la Biblia a menudo se hace de manera apresurada. Sin embargo, acercarnos a las Escrituras con tanta prisa puede privarnos de experiencias espirituales profundas y significativas. Cuando leemos la Biblia rápidamente, corremos el riesgo de tratarla como un libro simple, ignorando su profundidad y riqueza espiritual. Cada verso, cada palabra tiene un significado que trasciende el simple entendimiento humano. Por ejemplo, cuando leemos el Salmo 23, podemos reconocer fácilmente la belleza poética de las palabras «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Pero la verdadera profundidad de este versículo solo se revela cuando nos detenemos, meditamos y permitimos que Él nos ayude para que resuene en nuestros corazones. Corazón. Leer sin reflexión puede llevar a malas interpretaciones. Las Escrituras requieren calma, paciencia y tiempo para ser entendidas. Muchos pasajes contienen significados más profundos que no se pueden captar en la primera lectura. Jesús, en varias ocasiones, utilizó parábolas para enseñar verdades espirituales. Si leemos estas parábolas apresuradamente, podemos fácilmente perder el mensaje principal o interpretarlas superficialmente. La reflexión nos permite escuchar lo que Dios realmente quiere comunicarnos. El ejemplo de María y Marta. En el Evangelio de Lucas encontramos la historia de María y Marta. Mientras Marta estaba ocupada con las tareas de la casa, María decidió sentarse a los pies de Jesús para escuchar sus palabras. Marta, ansiosa y preocupada, reprendió a su hermana por no ayudarla, pero Jesús le respondió: María ha escogido la buena parte y nadie le quitará. Lucas 10:42. Este pasaje nos enseña la importancia de detenernos, escuchar y reflexionar, en lugar de dejarnos consumir por la prisa. Leer la Biblia debería ser como estar a los pies de Jesús, un momento de calma y conexión espiritual. La meditación es esencial para extraer la verdadera sabiduría de las Escrituras. No se trata solo de leer, sino de dejar que la palabra penetre profundamente en nuestro ser. Como declara el salmista, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmo 1:2. Esta es la invitación, no solo a recorrer la palabra, sino a dejar que ella pase a través de nosotros, moldeando nuestro corazón y transformando nuestra vida.
¿Alguna vez has cometido alguno de estos errores al leer la Biblia? Comenta a continuación y comparte tu experiencia. Aprovecha para dejar tu me gusta y reforzar este mensaje. Otro aspecto vital de la lectura meditativa es buscar la guía del Espíritu Santo. Jesús prometió que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad. Juan 16:13. Cuando leemos lentamente y con el corazón abierto, permitimos que el Espíritu Santo nos revele significados ocultos, aplique verdades a nuestras circunstancias personales y nos conduzca a una experiencia de intimidad con Dios. Una lectura superficial también puede llevarnos a ignorar el contexto histórico y cultural de los pasajes bíblicos, dando lugar a aplicaciones inapropiadas. Por ejemplo, versículos como Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a menudo se sacan de contexto y se usan de manera simplista. Al leer lentamente, podemos entender que Pablo estaba hablando del contentamiento en todas las circunstancias y no solo de los logros personales. Leer lentamente permite saborear cada palabra, contemplar cada idea y hacer parte de nosotros cada enseñanza. La palabra de Dios es viva y eficaz, pero para que su vida fluya dentro de nosotros, necesitamos darle espacio y tiempo para que actúe. Es como plantar una semilla. No crece inmediatamente. Necesita tiempo para germinar, echar raíces y dar fruto. La lectura lenta también implica crear un ambiente propicio para el encuentro con Dios. Esto significa reservar un tiempo específico, libre de distracciones, donde podamos enfocarnos exclusivamente en la palabra. Este espacio de silencio nos ayuda a escuchar la voz de Dios en medio de las muchas voces que claman por nuestra atención diariamente. Leer despacio y con atención no es solo un método, es una experiencia espiritual que nos transforma. La palabra de Dios nos desafía a abandonar viejos hábitos, renovar nuestra mente y alinear nuestros pensamientos con la voluntad de Dios. Cuando permitimos que las Escrituras hablen a nuestros corazones, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento y una dirección clara para nuestras vidas. La lectura de la Biblia es, sin duda, uno de los momentos más significativos en la vida de un cristiano. Sin embargo, a menudo olvidamos un paso fundamental antes de abrir las Escrituras: la oración. Este acto sencillo pero profundamente espiritual es esencial para que podamos conectarnos con Dios y comprender plenamente el mensaje que Él quiere transmitirnos. La palabra de Dios no es un texto cualquiera, está vivo y es poderoso, escrito por inspiración divina y diseñado para transformar vidas. Sin embargo, sin la guía del Espíritu Santo, corremos el riesgo de leer las Escrituras de una manera meramente intelectual, sin captar su esencia espiritual. Por eso, la oración antes de leer es como una llave que abre nuestro entendimiento y prepara nuestro corazón para recibir las verdades celestiales. Al orar antes de leer, invitamos a Dios al momento de estudio, reconociendo nuestra dependencia de Él para entender su palabra. Es un acto de humildad, una manera de decir: Señor, necesito que disciernas lo que quieres enseñarme hoy. Este diálogo nos acerca al autor de la Escritura, haciendo de la lectura una experiencia interactiva y transformadora. Varios pasajes de la Biblia muestran la importancia de buscar la guía divina antes de tratar de comprender los misterios de Dios. En el Salmo 119:18, el salmista clama: «Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley». Esta petición demuestra la conciencia de que la plena comprensión de la palabra depende de la intervención divina. Daniel, por ejemplo, buscó a Dios en oración antes de recibir visiones e interpretaciones, reconociendo que toda sabiduría venía del Señor. Cuando oramos antes de leer, nuestra mente y nuestro corazón se vuelven más sensibles a la guía del Espíritu Santo.
Él actúa como nuestro maestro, iluminando pasajes que antes parecían oscuros y aplicando verdades a áreas específicas de nuestra vida. Jesús prometió que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad, Juan 16:13, y la oración es el medio por el cual nos conectamos con esa promesa. La falta de oración puede llevar a una mala interpretación de las Escrituras. Por ejemplo, pasajes como Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, a menudo se malinterpretan cuando se leen fuera de contexto y sin la guía del Espíritu. La oración nos ayuda a evitar tales errores, conduciéndonos al verdadero significado y la correcta aplicación de la palabra. La oración también tiene el poder de preparar nuestros corazones para ser moldeados por la palabra. Al acercarnos a las Escrituras en oración, dejamos espacio para que Dios obre en nuestras emociones, pensamientos y actitudes. Este momento de entrega es esencial para que la lectura no solo sea informativa, sino verdaderamente transformadora. Finalmente, orar antes de leer la Biblia es un acto de dependencia y fe. Reconocemos que no importa cuánto conocimiento o experiencia tengamos, necesitamos la gracia de Dios para entender completamente su palabra. Este acto nos coloca en una posición de humildad y apertura, permitiendo que Dios hable directamente a nuestro corazón. La palabra de Dios no es un texto cualquiera, está vivo y es poderoso, escrito por inspiración divina y diseñado para transformar vidas. Sin embargo, sin la guía del Espíritu Santo, corremos el riesgo de leer las Escrituras de una manera meramente intelectual, sin captar su esencia espiritual. Por eso, la oración antes de leer es como una llave que abre nuestro entendimiento y prepara nuestro corazón para recibir las verdades celestiales. ¿Quieres seguir aprendiendo y profundizando en la palabra de Dios? Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos transformadores. Al orar antes de leer, invitamos a Dios al momento de estudio, reconociendo nuestra dependencia de Él para entender su palabra. Es un acto de humildad, una manera de decir, Señor, necesito que disciernas lo que quieres enseñarme hoy. Este diálogo nos acerca al autor de la Escritura, haciendo de la lectura una experiencia interactiva y transformadora. Varios pasajes de la Biblia muestran la importancia de buscar la guía divina antes de tratar de comprender los misterios de Dios. En el Salmo 119:18, el salmista clama, «Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley». Esta petición demuestra la conciencia de que la plena comprensión de la palabra depende de la intervención divina. Daniel, por ejemplo, buscó a Dios en oración antes de recibir visiones e interpretaciones, reconociendo que toda sabiduría venía del Señor. Cuando oramos antes de leer, nuestra mente y nuestro corazón se vuelven más sensibles a la guía del Espíritu Santo. Él actúa como nuestro maestro, iluminando pasajes que antes parecían oscuros y aplicando verdades a áreas específicas de nuestra vida. Jesús prometió que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad, Juan 16:13, y la oración es el medio por el cual nos conectamos con esa promesa. La falta de oración puede llevar a una mala interpretación de las Escrituras. Por ejemplo, pasajes como Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, a menudo se malinterpretan cuando se leen fuera de contexto y sin la guía del Espíritu. La oración nos ayuda a evitar tales errores, conduciéndonos al verdadero significado y la correcta aplicación de la palabra. La oración también tiene el poder de preparar nuestros corazones para ser moldeados por la palabra. Al acercarnos a las Escrituras en oración, dejamos espacio para que Dios obre en nuestras emociones, pensamientos y actitudes. Este momento de entrega es esencial para que la lectura no solo sea informativa, sino verdaderamente transformadora. Finalmente, orar antes de leer la Biblia es un acto de dependencia y fe.
Reconocemos que no importa cuánto conocimiento o experiencia tengamos, necesitamos la gracia de Dios para entender completamente su palabra. Este acto nos coloca en una posición de humildad y apertura, permitiendo que Dios hable directamente a nuestro corazón. La Biblia es un compendio de libros que abarcan historias, leyes, poesía, profecías y enseñanzas que se entrelazan para revelar la voluntad de Dios y su plan de redención. Sin embargo, muchos cristianos tienen el hábito de centrarse solo en los pasajes que brindan consuelo, esperanza o alegría inmediatos, mientras evitan los textos que desafían, corrigen o confrontan. Esta práctica puede limitar el crecimiento espiritual y distorsionar la comprensión del mensaje completo de las Escrituras. Leer la Biblia es un viaje espiritual e intelectual que trasciende el tiempo y las culturas, ofreciendo conocimientos y enseñanzas que han influido en innumerables generaciones alrededor del mundo. Sin embargo, esta experiencia puede verse profundamente afectada por la forma en que nos acercamos a los textos sagrados, particularmente cuando llevamos nuestras propias preconcepciones y puntos de vista personales a la lectura. Este fenómeno, conocido como eisegesis, ocurre cuando un individuo interpreta el texto basándose en sus propias ideas y preconcepciones, en lugar de extraer el significado original pretendido por el autor. El riesgo asociado a leer la Biblia con preconcepciones es principalmente la posibilidad de distorsionar las Escrituras para servir a los propios intereses o creencias. Esto puede llevar a una comprensión fragmentada o incluso errónea de los textos, lo que no solo puede comprometer la integridad del mensaje bíblico, sino también influir negativamente en la formación moral y espiritual del lector. Al acercarnos a la Biblia, es fundamental ser conscientes de nuestras propias predisposiciones. Todos tenemos antecedentes culturales y espirituales que moldean nuestra interpretación de los textos. Por ejemplo, un individuo criado en un entorno conservador puede tener una predisposición a interpretar los textos bíblicos de un modo que refuerce sus creencias tradicionales, mientras que alguien de un entorno más liberal puede enfatizar aspectos de la Biblia que respalden una visión progresista. Además, la historia personal y las experiencias de vida también juegan un papel crucial en cómo interpretamos los textos. Las emociones y los acontecimientos significativos pueden colorear nuestra percepción de las Escrituras, dando lugar a interpretaciones que reflejan más nuestras propias vidas que las intenciones originales de los textos. Para mitigar el impacto de las preconcepciones en la lectura bíblica, se recomienda adoptar un enfoque más crítico y reflexivo. Esto incluye el estudio del contexto histórico y cultural en el que se escribieron los textos, así como los idiomas originales y las circunstancias que rodearon a sus autores y primeros lectores. La exégesis, que es el proceso de interpretación del texto basado en un estudio cuidadoso de su contexto, es una herramienta esencial en este proceso. Permite al lector acercarse al significado original de los textos, reduciendo la influencia de interpretaciones puramente subjetivas. ¿Cuál de estos errores crees que es más común entre los cristianos? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides darle me gusta a este video para llegar a más vidas. Además, es útil entablar debates con personas que tienen perspectivas diferentes. Esto puede ampliar nuestra comprensión y ayudarnos a identificar y desafiar nuestros propios prejuicios. Los grupos de estudio bíblico, seminarios y cursos son ambientes propicios para este tipo de interacción, donde la confrontación respetuosa de ideas puede enriquecer la experiencia de todos los involucrados. Por último, la oración y la meditación también son prácticas valiosas en la lectura de la Biblia. Pedir discernimiento y orientación
puede ayudar a abrir nuestros corazones y mentes más allá de nuestras preconcepciones, permitiendo una interacción más verdadera y profunda con los textos sagrados. Al reconocer nuestras limitaciones y buscar una comprensión más amplia y diversa, podemos acercarnos a la verdadera esencia de las Escrituras y su poder transformador en nuestras vidas. Desde tiempos inmemoriales, la Biblia ha sido un faro para la humanidad, una fuente inagotable de sabiduría, guía y consuelo. Sin embargo, en nuestra sociedad actual, observamos a menudo una tendencia preocupante: el tratamiento de la Biblia como si fuera simplemente otro libro común y corriente. Este error, aunque aparentemente inofensivo, tiene profundas consecuencias en la forma en que nos relacionamos con Dios y entendemos nuestra fe. La Biblia no es simplemente una compilación de escritos antiguos, un texto literario o histórico. Ella se describe a sí misma como la palabra viva de Dios. Hebreos 4:12. Esto significa que, al leerlo, no solo estamos absorbiendo información, sino que también somos tocados por un poder que va más allá de la dimensión humana. Este es un libro de impacto transformador, capaz de penetrar lo más profundo del alma, discerniendo los pensamientos e intenciones del corazón. Cuando tratamos la Biblia como un libro cualquiera, corremos el riesgo de reducir su significado al de un texto meramente informativo o cultural. En lugar de abordarlo con un espíritu de reverencia y humildad, podemos terminar acercándonos a él con escepticismo o indiferencia. Este tipo de actitud nos aleja de su verdadera esencia y nos priva del impacto espiritual que puede tener en nuestras vidas. La reverencia hacia las Escrituras es fundamental. No es solo una cuestión de respeto, sino también de voluntad espiritual para escuchar la voz de Dios. Cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, se le ordenó que se quitara las sandalias porque estaba en tierra santa. Éxodo 3:5. De la misma manera, cuando abrimos la palabra de Dios, debemos reconocer que estamos tratando con algo sagrado. Cada página contiene el aliento divino, un mensaje destinado a guiarnos, corregirnos e inspirarnos. Otro punto crucial es leer con fe. Sin fe, la Biblia puede parecer simplemente una colección de narraciones, leyes y poesía. Sin embargo, la fe es el elemento que nos permite acceder al poder espiritual contenido en sus palabras. En Romanos 10:17, Pablo declara que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Por tanto, la lectura de la Biblia no debe ser un acto meramente intelectual, sino un encuentro vivo y dinámico con Dios mismo. Desafortunadamente, vivimos en una época en que muchos se sienten desanimados o apáticos hacia las Escrituras. Esto se debe, en parte, a una falta de comprensión de lo que realmente es la palabra de Dios. Al tratar la Biblia como un libro común y corriente, perdemos el sentido de asombro, la conciencia de que cada versículo puede contener una verdad capaz de transformar vidas. Por otro lado, cuando leemos con el corazón abierto, reconociendo su autoridad divina, experimentamos el poder que tiene para moldearnos y fortalecernos. También es importante considerar que la forma en que abordamos la lectura influye en nuestra experiencia. Un enfoque casual o desatento puede llevarnos a perder detalles preciosos, mientras que la lectura meditativa, acompañada de oración, puede revelarnos verdades profundas. La disciplina espiritual de estudiar las Escrituras debe estar acompañada de un deseo sincero de escuchar la voz de Dios y aplicar sus enseñanzas a nuestra vida diaria. Otro aspecto que merece la pena destacar es la dimensión comunitaria de la lectura bíblica. La palabra de Dios fue dada no solo para ser leída individualmente, sino también para ser compartida y discutida en comunidad. Cuando nos reunimos para estudiar la Biblia, nos enriquecemos con las perspectivas y experiencias de cada uno.
Este proceso no solo profundiza nuestra comprensión, sino que también fortalece los vínculos espirituales entre los miembros del cuerpo de Cristo. Interpretar las Escrituras es una tarea que requiere tanto cuidado como profundidad. Uno de los errores más comunes es aplicar los textos antiguos directamente a la vida moderna sin tener en cuenta el contexto histórico, cultural y social en el que fueron escritos. Este enfoque puede dar lugar a malentendidos y, en algunos casos, a aplicaciones inapropiadas o incluso dañinas de las Escrituras. Para entender la necesidad de la contextualización, es importante recordar que la Biblia fue escrita a lo largo de varios siglos, en